Vamos a ver ahora a dos de los arquitectos manieristas destacados. Uno de ellos es Giulio Romano y el otro es Andrea Palladio. Vamos a empezar con Giulio Romano. Vamos a ver algunos de los trabajos. Por lo menos este palacio, el Palacio de Te en Mantua. Ustedes sepan que en este momento histórico el estudio de lo antiguo, de la antigüedad clásica, sugiere o permite ciertas licencias respecto a las reglas clásicas. Giulio Romano concibe este palacio como una superficie baja, texturada, les diré, y de alguna manera pictórica. Él va a ver, en la próxima ahí tenemos otras imágenes para que vean. Él va a articular la planta, ahí tenemos la planta, en un espacio con jardines, es decir, espacios abiertos, logias abiertos. Las logias son como galerías, ¿no? Son galerías. Y también agrega una exedra, fíjense, que esta va a operar en un sentido pictórico. Ahora lo vamos a ver. Enseguida lo vamos a ver. Les quiero mostrar algunas de los cuerpos arquitectónicos, algunas de las fachadas del edificio que tienen arcos o tienen vanos, pero que no están abiertos, ¿no? Ventanas que están cerradas, o una serie de columnas que están en realidad son como pilares o columnas que están adosadas a los muros, que si nos fijamos bien no están todas a la misma distancia, ¿no? A ver si vemos en estas otras, no están a la misma distancia. Parece a primera vista el edificio tener una simetría, que la tiene de alguna manera, ¿no? Porque estos tres arcos de una de las fachadas, fíjense cómo son simétricos, pero las distancias luego entre los vanos y los llenos son de distinto tamaño. De todas maneras, podemos ver en esta fachada al menos una relación directa con el arte clásico greco-romano, ¿no? Lo mismo que en esto. Sin embargo, fíjense, volviendo, le pone estos frontis que son típicos de la antigüedad griega y romana, y estas columnas que tampoco son columnas toscanas, sino unas columnas que hacen referencia a esa antigüedad. Lo mismo que fíjense que tiene acá una serie de sillares, como si fuesen sillares almohadillados, pero que están hechos de escayola, de cemento, es decir, que suponen o fingen ser, imitan a distintos a los sillares, ¿no? Como si fuesen de piedra. Y observen que hay unos que tienen distintos tamaños, hay unos que salen un poco más hacia afuera que otros, inclusive hay partes en las que faltan, en las que no están, dando así una cualidad de una pared texturada, les diré rugosa, y también aludiendo de alguna manera a la ruina, como que le faltan sillares, ¿no? Nuevamente la tradición griega con este friso, con las metopas y los triglifos, repitiendo o aludiendo a aquellos edificios de la antigüedad. Nuevamente acá pueden ver, esta es otra de las fachadas donde las ventanas pueden estar abiertas o ser llenas, ¿no? Ser cubiertas, haciendo algún juego de asimetría muy leve que se puede observar.
nuevamente, recuerdan que en la anterior fachada vimos que eran columnas dobles y en este caso son simples, pero si se fijan las distancias entre ellas nuevamente no coinciden. Esta es una imagen para que vean ustedes uno de las logias abiertas que hacen estos pórticos enormes con una simulación de un arco de tipo triunfal, un arco doble tienen ahí, y allá atrás tienen esa exedra que es un cuerpo arquitectónico que está horadado y que no tiene ninguna otra función más que acentuar el sentido pictórico del edificio, ¿no? Porque permite que la luz, el aire se mueva y pase por allí y sea cambiante a lo largo de las distintas horas del día. Pero no es una construcción que esté hecha para sostener nada ni para cerrar ningún espacio, sino simplemente que está hecha a modo estético, les diría, es algo esteticista, ¿no? Con el gusto de decorar o de reforzar la atención de las distintas partes, pero como arquitectura, les diré, no tiene otra función. En el interior de este casa, de este palacio, hay una serie de pinturas. Ustedes piensen que este edificio fue solicitado a Giulio Romano. Giulio Romano es uno de los discípulos de Rafael. Inclusive ha pintado junto con Rafael en las estancias vaticanas y es decir que conoce este estilo puro, les diré, clasicista, protocolar, monumental de Rafael. Durante 10 años un equipo de tallistas, de fresquistas, de escayolistas vinieron a decorar hasta el último rincón de la superficie de las galerías y de los interiores del palacio. Ahora, unas salas están pintadas por unos pintores y algunas están pintadas por Giulio Romano. Yo les voy a mostrar esta, que es una de las que está pintada por Giulio Romano, que se llama La caída de los gigantes. La habitación está pintada en todas las paredes y también en el techo, pero enfrentándose a la habitación, ingresando en ella, ustedes sepan que el techo interior es plano y fíjense lo que ha hecho Giulio Romano acá. Giulio Romano ha hecho una pintura que simula una cúpula con otra cúpula adentro, inclusive con el lucernario ahí y personas que están mirando desde arriba, es decir, que ha hecho una trampa para el ojo descomunal, ¿no? Descomunal, porque de pronto se desvanece la sensación de plano que tenía ese techo y se abre en un espacio que se pierde, no sabemos hacia dónde va, no es que va hacia un punto clave con una perspectiva clara o con una perspectiva como la que hemos venido viendo durante el Renacimiento, sino que se hunde en el infinito, ¿no? En general, en esta sala, como en otras, no hay referencias del espacio real. Ustedes fíjense, por ejemplo, en la escala, ¿no? Es de un tamaño tremendo esto, ¿no? Y los personajes no están hechos a escala humana. Fíjense, aquí hay una puerta y lo que son el tamaño de estos gigantes. Este mural esta sala se llama La caída de los gigantes, ¿no? Entonces, como no hay referencias al espacio real, se genera un gran desconcierto en el observador, porque la escala es desmesurada y la atmósfera
más que monumental lo que se genera allá adentro. Imagínense con semejante techo, o cuando vemos lo que es el techo y ambas paredes, ¿no? Lo que se genera es una sensación más, como les decía, más que monumental, gigantesca. Los personajes de estas pinturas de Julius Romano son grotescos, en algunos casos casi caricaturescos, y están realizados también en tono irónico. Cuando uno piensa que Julius Romano es uno de los pintores que trabaja con Rafael, se da cuenta de esta ironía, ¿no? Porque no es que él no sepa pintar a la manera clásica, pero miren lo que hace: destruye, quiebra la estructura y deja ver de alguna manera una estructura que es inorgánica, o que ha perdido la claridad o la armonía, que son estas características del arte clásico. Lo mismo que los seres, la arquitectura, todo pierde el centro, y por la aglomeración o el conglomerado de elementos se pierde esa claridad, ¿no? De todas maneras, es, como diría Hauser, una aportación propia del manierismo, esto de las formas extrañas, enigmáticas para la comprensión, y que no tienen valor general sino valor particular. Ahí les muestro otra de las habitaciones. En estas ha pintado Julius Romano con otros pintores, ¿no? Esta es la del amor y psique. Para que miren ustedes la exageración de cosas y de elementos que se encuentran en el sitio, ¿no? Ese es el techo de esta, aunque es un techo simétrico de alguna manera, pero tiene tantas partes que hacen que concentremos nuestra atención en cada una de ellas, cada una con su propio espacio, con su propia perspectiva, como una sumatoria de episodios y de elementos que nos asombran, ¿no? Todas estas obras son efectistas, son como espectaculares, o como que dan la sensación de un espectáculo, y muestran como el derrumbe de todo, ¿no? Con la intención de ser espacios, o de crear espacios que son desconcertantes. Ahí tienen vistos más de cerca este techo, que es, como les digo, puro espectáculo. Les voy a mostrar ahora también rápidamente alguna obra de Andrea Palladio. Andrea Palladio estuvo en Roma, y después del saqueo de Roma se dirige a Mantua. Él es uno de los maestros de la segunda mitad del 580. Les voy a mostrar algunas villas de él. Él está bastante cautivado con la arquitectura antigua. Él está en realidad conmocionado, y eso, la razón de eso es porque por sus contenidos ideales, ¿no? Y por el sentimiento civil que tienen aquellas arquitecturas, ¿no? Además, les parece a él que técnicamente son perfectas y que responden a exigencias prácticas, es decir, que son absolutamente coherentes sus formas en relación con sus funciones. De la obra de Palladio, esta es la planta de la Villa Rotonda, ¿no? Que la vamos a ver ahora. Pero de la obra de Palladio se desprende que el ideal clásico es la imagen de la vida civil perfecta. De su obra se desprende la intención o el deseo de producir edificios que sean prácticos, y la relación con el lugar en el que se va a construir el edificio.
para él, esto es muy importante porque esa relación del lugar con el edificio siempre es distinta. Es decir, que él va a sumar esta mirada que tiene hacia la antigüedad, pero él lo va a concretar en un presente y en un espacio real, ¿no? Si vemos la Villa Rotonda, o Villa Capra, también como se llama, está inspirada en un patrón romano. Ahí recién les mostré la base, ¿no? La planta, en un patrón romano, que va a ser este edificio propiamente uno de los prototipos de la arquitectura moderna. Está ubicado en la cima de una colina, les diré, no es muy alta, pero es alta, y tiene una serie de elementos que fueron considerados fascinantes en su época, que son los elementos que tienen estos valores arcaicos, por denominarlo de alguna forma. Si ustedes miran este edificio ya se pueden dar cuenta de cuáles son, ¿no? Hemos visto que la planta está inscrita en un cuadrado que se superpone a la vez a una forma de cruz, y ahí ustedes pueden ver que esta cruz está dada por las fachadas, que son cuatro fachadas, que cada una avanza hacia uno de los puntos cardinales, digamos, con una galería, y cada galería tienen estos frontones con columnas jónicas, típicas del griego clásico, ¿no? Y arriba, como verán, tienen unas esculturas que responden a divinidades o que representan divinidades de la antigüedad. Cada una de estas fachadas, como les digo yo, es una entrada, y todas se van a reunir en, bueno, ahí tienen otra foto, todas se van a reunir en la sala central del edificio. Por eso mismo, el centro del edificio, de alguna manera, aunque esté adentro, porque ahí, fíjense cómo es la planta, vamos nuevamente. Fíjense, estas son las fachadas, esta es la parte central del edificio, pero hay unas construcciones adentro. Pero como tiene estas entradas directas, es como que la sala central es de alguna manera abierta, porque se abre el campo en todas las direcciones. Bueno, la cúpula que tiene es un cuerpo arquitectónico que era ajeno a la construcción civil. Si yo les decía recién cuando veíamos la obra de Giulio Romano que en este momento los arquitectos se toman algunas licencias en relación con el arte antiguo, ¿no? Esta es una de esas licencias, porque no se construyen, no se hacen casas o villas, como es este caso, palacios con cúpulas, sino que eso estaba dado a la construcción de iglesias. Me parece una construcción de iglesias. En este caso, la propuesta de Andrea Palladio no es la misma que están viendo ustedes ahora, porque era más alta el proyecto, ¿no? Acá lo tienen. En el proyecto se dan cuenta que esto es mucho más alto. Fíjense cómo era la sala central. La sala central tiene casi el doble de altura que de ancho, ¿no? Es decir, que es muy alargado, y ese es el eje en el que gira el edificio y que sobresale del resto del edificio, ¿no? Bueno, fíjense cómo era. Después hay otras estancias a los costados y también en el segundo piso, ¿no? Bueno, ahí tienen un corte para que vean cómo era esta villa. Estaba hecha para un sacerdote, se le habían pedido para un sacerdote. Los salones de la planta principal, estos que están acá, y la cúpula, fueron pintados y fueron decorados por distintos artistas con temáticas distintas.
por ejemplo, temas religiosos, como también temas morales y temas míticos. En la sala central, a ver si tenemos, ahí tienen la cúpula, ¿no? Bueno, en la sala central hay, a ver, aquí tienen. En la sala central hay unos trampantojos, como verán. Están estas columnas que están pintadas allí con estos grandes personajes como flotando, pero estos son las trampas para el ojo, ¿no? Que parece que es una columnata interna que en realidad no está, ¿no? Entonces están estos personajes míticos. Por la cantidad de decoraciones que se hallan en este edificio, se aleja de la idea de villa, porque más bien parece una construcción de una iglesia, una pintura de una iglesia, no solo por la cúpula, sino también por la cantidad de pinturas murales que hay. Las vistas desde la villa hacia afuera son en realidad excepcionales, lo que significa que la relación del interior con el exterior fue tenida en cuenta con un criterio panorámico. Ahí les muestro otras imágenes. Voy a volver sobre la cúpula para que vean lo que es con esta balustrada. Inclusive tiene linterna. En realidad Palladio no la diseñó con linterna, la diseñó más alta y con un hueco ahí a la manera del Panteón Romano. Pero como él fallece antes de que sea terminada la villa, viene otro arquitecto que le agrega esa linterna. Pero si ustedes se fijan, el trabajo de los escultores para hacer todo esto que no está pintado, y de los pintores para rellenar, digamos, este edificio, ¿no? Nuevamente, si se fijan en los personajes, son personajes muy grandes, mucho más decorativos y más refinados, les diré, que el caso de Giulio Romano. Estos son más refinados, más elegantes. Y finalmente les quiero mostrar un parque en el castillo de la familia Orsini en Bomarzo, como una expresión típica del manierismo. No voy a hablar mucho de esto, simplemente se los quiero mostrar porque es una curiosidad, es una locura, es algo excepcional, es feo, es bello, es todo, ¿no? Este parque se caracteriza por este capricho, ¿no? Y se encuentran no solo las esculturas dentro del parque, sino una serie de máximas herméticas que están escritas, que van a contribuir de alguna manera al misterio de este escenario creado en el mundo manierista. Esto que dice acá: tú que entras aquí, pon tu mente aparte y dime si puede ser que tanta maravilla esté hecha por engaño o por un arte puro. Esta es la escritura que se encuentra en la entrada del parque de una villa de una familia, ¿no? De la familia Orsini. Bueno, eso es Bomarzo, ese es el pueblo de Bomarzo, y esto es parte de la villa y de los jardines, para que ustedes vean. Ahora, por supuesto, que es un lugar turístico. Fíjense la ubicación del edificio, hablando de que niega la normatividad, de que renuncia a la objetividad el manierismo, ¿no? Fíjense que renuncia o abandona las unidades centradas el manierismo, y fíjense cómo han ubicado el edificio. No es que se haya torcido, sino que lo han hecho así. Es decir, que es un edificio de tipo clásico de alguna manera, pero está inclinado, ¿no? Bueno, ahí lo tienen, para que vean, con diablos acá, con unos diablos, con unas gárgolas. Bueno, estos son como es muy grande el parque, cada tanto tiene descansos con estos textos herméticos, que les digo que hay cantidades, pueden buscarlos porque es interesantísimo. Pero fíjense la forma del descanso, está torcido, ¿no? Entonces la estructura, ¿no?
como dice Hauser, es una estructura que pierde la organicidad en el sentido de la claridad armónica que tiene el arte previo. Bueno, estos son algunos de los elementos del jardín. Hay una superposición de cosas y una añadidura de cosas que responden a mitologías diferentes, a personajes de distinta índole. Acá tenemos, como ven, un caballo alado, y allá se ve la cabeza de una tortuga que está en otra escultura que está ahí atrás, y todos son monumentales, gigantes, ¿no? Además que tiene este lugar, este verdín, que le agrega un elemento misterioso más, ¿no? Y de antiguo. Bueno, y están estas esculturas, como les digo, estas esculturas tremendamente grotescas, también caprichosas, como todo, ¿no? Inclusive los lugares de descanso están inclinados, absurdos en algún sentido. Fíjense cómo le abre las piernas, ¿no? De una manera totalmente forzada. Ahí en realidad todo el jardín tiene sus partes, ¿no? Y en cada una de sus partes tiene su, no les voy a decir su lógica, porque medio que no la tiene, pero su relato. Pero yo se los quiero mostrar rápidamente como para que ustedes tengan una idea de estas excentricidades típicas del mundo manierista. Fíjense esta figura con una maceta en la cabeza, ¿no? Y aparte que son enormes, desmesurados, gruesos. Ahí la tienen vista desde otro lado, esta misma escultura. Y siempre estos personajes de la mitología, ¿no? Ahí lo tienen a Neptuno, que aparentemente es el agua, pero con este verdín se ha ido poniendo de esta manera, que de alguna forma lo enriquece, ¿no? Porque lo hace más misterioso, más raro. Bueno, estas rarezas, esto no es un elemento de la mitología griega, pero sí es un elemento de alguna mitología o de algún relato, de alguna leyenda, que están representados allí en el medio de este bosque. Ven, aquí está la tortuga que veíamos. Son enormes, cosas estrafalarias, extravagantes, excéntricas. Y hay este lugar es un refugio. Ven que aquí tiene escrito lo que sale de la boca de este monstruo. Es un refugio rarísimo, también eso es visto desde adentro. Es como si asustara, en verdad, el parque. Es un poco terrorífico, a la vez que es encantador, ¿no? Porque parece de ensueños. Bueno, ahí tienen, para que vean primero esta falta de centro, ¿no? Y mirada oblicua sobre o disposición y creación oblicua en relación con lo conocido. No deja de tener cierta, no le voy a decir exquisitez, pero más o menos, porque de pronto es tan extraño, es tan original y es tan enigmático para nuestra comprensión, ¿no? Una composición, en este caso, que es no articulada, es desarticulada, es disparatada, rara, ¿sí? Ven como que mezcla de todo con todo. Bueno, les quería mostrar este jardín para que lo disfruten, porque es como de alguna manera un descanso a tanta protocolo, a tantas formas protocolares, a tantas formas que responden a un orden determinado, a tanto arquetipo, ¿no? Esta es una foto antigua del lugar, porque estuvo muchos años abandonado. Ahora es un centro turístico y ahí hay un pastor que lleva a pastar las ovejas a ese lugar, ¿no? Esta también es de esa época. Bueno, eso quería mostrarles por esa razón, ¿no? Es una especie de respiro y de frente a tanta forma organizada, ¿no? No es que sea mejor, pero tiene lo suyo. Bueno, eso nomás les quería mostrar por el momento.